Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con una figura, central y a la vez un poco desconcertante de la historia bíblica, el rey Salomón. Famoso por su sabiduría casi legendaria, diría yo, pero también por algo que siempre llama la atención. Tuvo nada menos que 700 esposas y 300 concubinas. Una cifra monumental. ¿Qué hay detrás de todo esto? Efectivamente, es un número que impacta, ¿sí? Y que va mucho más allá de un simple capricho real, no. Para entenderlo bien, necesitamos mirar las distintas capas, las políticas, las culturales y sobre todo las implicaciones espirituales que la propia narrativa bíblica destaca. No es solo un dato curioso, es síntoma de algo más profundo. Exacto. Nuestra misión hoy es desentrañar esta situación tan compleja. No solo buscar el porqué de estas 1000 uniones, sino también sacar las lecciones. Lecciones que a veces pueden ser un poco incómodas, que encierra esta historia. Así que venga, vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? Quizá por lo más pragmático, la política. Sí, es un buen punto de partida, creo. A ver, en el contexto geopolítico del antiguo Cercano Oriente, los matrimonios reales eran, una herramienta diplomática de primer orden. Casarse con princesas de otras naciones, vecinas o incluso lejanas, era la forma de sellar tratados, de asegurar la paz y, muy importante, de facilitar rutas comerciales seguras. Cada matrimonio podía ser en esencia un pacto internacional, casi como firmar un acuerdo hoy en día. Y Salomón jugó esa carta a lo grande, ¿eh? Se menciona específicamente su matrimonio con la hija del faraón de Egipto. Eso no era cualquier cosa, ¿verdad? Debió ser un movimiento diplomático de un calibre enorme para Israel en aquel momento. Absolutamente. Egipto era una superpotencia de la época. Ese matrimonio elevado el estatus de Israel, de forma muy significativa en la escena internacional. Y además, culturalmente, en esa época y en esa región, tener un harén numeroso era una demostración muy clara, muy palpable de poder, de riqueza, de autoridad real. Era un símbolo de estatus, algo que otros reyes, como los de Mesopotamia o el mismo Egipto, pues también ostentaban. Salomón, al relacionarse con estas culturas, pudo haber adoptado o imitado estas prácticas como parte de la pompa real. Entendido. O sea, el factor político y cultural está claro. Pero aquí es donde la cosa se complica un poco, ¿no? Porque la narrativa bíblica introduce una tensión. Había advertencias muy, muy claras en la ley mosaica. Algo que un rey como Salomón, educado en esa tradición, pues debía conocer perfectamente. Deuteronomio es explícito. Advierte a los futuros reyes de Israel que no multipliquen esposas para sí para que su corazón no se desvíe. Literalmente. Y ahí está, ahí reside la gran paradoja que atraviesa toda esta historia, ¿verdad? El hombre aclamado por su sabiduría divina, el autor de proverbios sobre prudencia, sobre autocontrol. Pensemos en esa frase, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y parece ignorar esa misma sabiduría en un aspecto crucial de su vida, de su mandato. Lo que revela la historia bíblica es que esto no fue un simple desliz, fue una desobediencia, consciente a un mandato divino específico para los reyes. Nos recuerda que, la inteligencia o el conocimiento no siempre van de la mano de la obediencia espiritual, no son lo mismo. Una paradoja fascinante, sí. Y según el relato, con consecuencias nefastas. Aquí es donde la historia da un giro dramático, ¿no? Se dice que fueron precisamente estas mujeres extranjeras las que con el tiempo desviaron su corazón hacia otros dioses. ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Pues mira, el texto de 1 Reyes describe cómo Salomón, ya en su vejez, influenciado por sus esposas, empezó a tolerar e incluso a participar en el culto a deidades paganas, dentro de Jerusalén. Se mencionan específicamente Astarte, la diosa fenicia de la fertilidad, y Moloch, una deidad amonita asociada a ritos especialmente condenados en la ley israelita. Llegó a construir lugares de culto para ellas. Algo impensable al principio de su reinado. Fue una erosión gradual, pero profunda de su fidelidad religiosa. Y esa erosión espiritual tuvo un coste político directo, ¿cierto? Correcto. Las consecuencias, según la narrativa bíblica, fueron tremendas, trascendentales. Aunque se relata que Dios, por consideración a David, el padre de Salomón, no dividiría el reino durante la vida de Salomón, sí se anuncia que la división ocurriría bajo el reinado de su hijo, Roboam. Esa desviación espiritual del líder
fíjate, minó la cohesión interna de Israel. Y efectivamente, tras la muerte de Salomón, el reino se partió en dos, Israel al norte y Judá al sur, una división que marcaría siglos de historia. Vemos cómo las decisiones personales de un líder, sobre todo en lo espiritual según esta perspectiva, pueden tener repercusiones nacionales, muy duraderas. Entonces, si intentamos sacar las lecciones clave de todo esto, ¿qué resaltaríamos? Una parece clara. La obediencia a los principios fundamentales, en este caso los divinos, se presenta como más valiosa que la simple acumulación de sabiduría o de poder político. Sin duda. Y también emerge con mucha fuerza la idea del poder de las relaciones cercanas. Cómo influyen en nuestras convicciones y acciones más profundas. Lo que revela la historia bíblica sugiere que el desvío de Salomón no fue algo repentino, sino el resultado de compromisos graduales, influenciado por relaciones que no compartían su núcleo de fe, sus valores. Es una advertencia seria sobre el peligro de comprometer principios esenciales por aparentes ventajas estratégicas, ya sea poder, riqueza o alianzas. Aunque la narrativa también muestra la misericordia divina, deja claro que las acciones tienen consecuencias, son inevitables. Recapitulando un poco, las alianzas políticas y las costumbres culturales de la época nos dan una explicación parcial del porqué de tantas esposas y concubinas, pero el análisis que nos ofrece la historia bíblica pone el foco en una crisis espiritual interna, un fracaso en aplicar su propia sabiduría para, como decía el proverbio, guardar su corazón. Exacto, lo cual nos deja con una reflexión final, yo creo, interesante. ¿Será que la sabiduría más profunda no consiste solo en saber mucho, sino en tener la fortaleza, la integridad, para vivir de acuerdo con ese saber? Sobre todo cuando las presiones externas o las tentaciones internas son más fuertes. Una pregunta potente, desde luego. Resuena mucho más allá de la historia antigua. Les esperamos en el próximo maravilloso episodio de Universo en Diálogo Podcast.